Ok, bueno, ya ahorita como parte de lo final de la clase, como un plus, vamos a ver una breve introducción a Django, que es un framework de desarrollo web escrito en Python. La página oficial es esta, djangoproject.com, se les voy a pasar ahí por el chat. Y vamos a estar viendo cómo instalarlo, levantarlo, y vamos a ver si nos da tiempo de hacer alguna aplicación o algo muy sencillo. Entonces, esta es la página principal. Aquí nos dice algo de que conozcamos a Django, que es rápido, seguro, escalable, etcétera, ¿no? Entonces, esta es su página. Para descargarlo, podemos darle aquí en este botoncito, en este de aquí, donde nos dice que podamos descargar la última versión, que es la 4.0, que tiene como una semana, 2 semanas que salió aproximadamente. Entonces, aquí nos dice que para obtener Django podemos usar este comando, que es con pip. Ya vimos cómo manejar un poco lo que son los paquetes. Entonces, con pip install vamos a instalar Django. Aquí tengo mi Visual Studio abierto. Voy a crear una nueva carpeta. Voy a decirle que abra un folder, open folder. En mi escritorio, perdón, voy a agregar una nueva carpeta que se va a llamar Django básico. ¿Ok? Voy a abrir esa carpeta. Voy a seleccionar y ya tengo abierta mi carpeta en mi Visual Studio. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a abrir una terminal. La puedo abrir directamente aquí en mi Visual Studio. Le voy a dar acá en nueva terminal. Y por defecto me abre PowerShell, pero luego PowerShell me da ahí detallitos con el entorno virtual. Entonces vamos a irnos acá y vamos a elegir una nueva, pero la tradicional de Windows, que es el Command Prompt. ¿Ok? Entonces clic aquí, Command Prompt. Me abre otra terminal que es la terminal de toda la vida de Windows y ya estamos aquí posicionados dentro de la carpeta. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que vamos a hacer? Como yo ya tengo una versión de Django instalada en mi versión global de Python, si hago un pip list, podemos ver qué paquetes tengo aquí en mi Python, en mi instalación de Python global, y podemos ver que tengo Django, pero en la versión 3.2. Y lo que nos interesa a nosotros es la 4.0. Entonces, para no tener que desinstalar e instalar, vamos a crear una máquina virtual, o mejor dicho, un entorno virtual. Entonces le damos virtualenv, le decimos vn, que por convención lo van a estar encontrando así como VM, o en la carpeta. Le vamos a dar Enter. Esperamos a que se cree el entorno virtual. Ya después de que sale este texto de aquí, podemos observar que acá arribita nos aparece otra carpeta. Esa carpeta es nuestro entorno virtual. Es lo que ya aísla a Python en este entorno. ¿Ok? Entonces, puedo limpiar mi consola con CLS. Y vamos a hacer de nuevo un pip list para que veamos que esta es la lista de paquetes que tiene mi Python global. Luego de eso vamos a activar el entorno. Le vamos a dar está en la carpeta VM, en la carpeta scripts. Y dentro de la carpeta scripts hay un archivo que se llama activate, que lo que hace es activar mi entorno virtual. ¿Cómo me doy cuenta que está activado? Porque aquí entre paréntesis me sale el nombre del entorno virtual. Y acá no me salía. Entonces eso quiere decir que ya estoy utilizando mi entorno virtual. Entonces ahora si le doy un pip list, se muestra que solo tengo 3 paquetes, ya no el montón que me salía hace rato. ¿Por qué? Porque como es un entorno virtual, esto está aislado de mi instalación global de Python y solo tengo estos 3 paquetes. Entonces ahora sí puedo irme a la página, copio el comando, que es para instalar la versión más reciente de Django, le doy control V, pego el comando y le doy enter. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser empezar a descargar Django y los otros paquetes que necesita Django para funcionar. En mi caso, como yo lo había descargado, los está utilizando los que tengan caché. ¿Ok? Si ustedes no lo tenían descargado, nunca lo han descargado, los va a empezar a descargar todo desde internet. Una vez que ya se instala todo, podemos ver aquí que me dice que ya se instaló todo bien, todo correcto. Y ya tengo Django 4 instalado, más las librerías que necesita. Entonces vamos a darle un pip list. Y ahora pueden ver que ya tengo más paquetes instalados. Ya no son solo 3, sino más. Todos los que necesitaba Django para funcionar. ¿Ok? Entonces con eso, hasta aquí tenemos ya nuestro entorno básico para empezar a trabajar con Django. Una vez que nosotros instalamos Django, nos habilita un comando que es el Django admin.
Este sirve para empezar a crear proyectos, aplicaciones de Django, etcétera. Si le damos nosotros así Enter nada más, nos va a salir una lista de todos los posibles subcomandos que tiene. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el check, el dbshell, flush, migrate, etcétera. A nosotros el que nos interesa es este de acá, que es Start Project. Esto lo que hace es iniciar un proyecto de Django. ¿Ok? El proyecto básico de Django. Entonces vamos a hacer esto. Le vamos a dar Django admin start project. ¿Ok? Seguido de ese subcomando necesitamos pasarle el nombre del proyecto que le queramos dar. Puede ser cualquier cosa. En este vamos a ponerle entonces Django 4. Así lo voy a llamar yo. Le voy a dar Enter. Y aparentemente todo salió bien. ¿Por qué? Porque acá arriba podemos ver que ya se nos creó otra carpeta. Entonces, ya tenemos aquí lo que es nuestra versión de Django 4. ¿Ok? Entonces, lo que crea aquí es una carpeta con el nombre que le dimos acá. Dentro de esa carpeta viene otra carpeta con el mismo nombre, que este realmente es ya lo que es el proyecto de Django. La carpeta de aquí arriba solo es la carpeta contenedora del proyecto. Este le podríamos cambiar a cualquier nombre. Por lo pronto vamos a dejarlo así. Y podemos ver que tiene varios archivitos, que nos crea varios archivitos al principio. Entonces, esos archivos son la configuración básica de un proyecto Django. Tenemos este archivo que nos sirve para ejecutar diferentes comandos desde la consola. Tenemos este archivo que es el que le dice a Django mediante qué se va a desplegar en el servidor. En este caso puede ser WSGI, ASGI. Tenemos el archivo de URLs, que es donde le ponemos a Django qué URLs va a tener nuestro sistema. Y el settings, que es toda la configuración del proyecto Django. Aquí por defecto nos trae la configuración básica. Si nosotros queremos ver una lista completa de todos los posibles datos que metemos en este settings, nos podemos ir aquí a la referencia o aquí para más información de este archivo del settings. ¿Ok? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Y aquí tenemos entonces el settings. Bueno, entonces ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ya tenemos nuestro proyecto, ya lo nombramos, ya lo tenemos aquí, ya inspeccionamos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué podemos hacer ya con esto? Una vez que tenemos creado un proyecto, podemos correr un servidor que trae integrado para el desarrollo, o sea, solo sirve para estar probándolo en nuestra máquina. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a meter dentro de la carpeta del proyecto que se llama Django 4 con un CD, Django 4. Ya estoy dentro de la carpeta de mi proyecto y dentro de esa carpeta debe haber un archivo que se llama manage.py, que es el que estamos viendo aquí. ¿Ok? Vamos a darle un CLS para limpiar la consola y con Python le vamos a decir, ¿sabes qué, Python? Del archivo que se llama manage, ejecútame un comando que se llama run server. ¿Ok? Esto lo que hace es empezar a ejecutar un servidor de prueba o de desarrollo para, ¿cómo se llama? Para ejecutar Django. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces vamos a correr este comando y va a salir esto de aquí. Aquí nos va a decir que está el servidor de desarrollo. Aquí está nuestro servidor de desarrollo. Está corriendo en esta IP, que para quitarlo podemos presionarle control C. Nos dice qué versión de Django estamos utilizando, Django 4, que está usando el archivo de configuración settings, que está en Django 4.settings y la hora y fecha y hora del servidor. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo podemos acceder a esto? Desde el navegador, porque al final de cuentas, esto es un servidor web. Entonces, le damos 127.0.0.1.2.8000. Nos va a salir algo como esto. ¿Ok? Esto significa, es como cuando entramos a una página web y nos muestra algo, es porque esa página está alojada en un servidor. En este caso, Django está ejecutando su servidor de desarrollo y nos está mostrando la página de configuración inicial, donde nos dice, ¿sabes qué? Instalaste todo bien, felicidades, ahora estás viendo esto porque tienes esta variable en true. ¿Ok? Entonces, esa es como que
los primeros pasos, es como el Hola Mundo en Django. Este se podría decir que es el Hola Mundo en Django, de que descargas Django, lo instalas, creas tu proyecto, corres el servidor de desarrollo y ya está, ¿no? Ya puedes ver que Django está funcionando. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? He visto que otros lenguajes como React, JS también instalan un propio servidor, ¿no? Antes se llamaban Apache. Bueno, en Apache que utilizaban muchos, el Tomcat. ¿Cómo se llaman ahora estos servicios o estos servidores? Pues realmente, por ejemplo, este servidor que es de desarrollo de Python como tal no tiene nombre. Se puede decir que es el servidor de desarrollo de Django, que él ejecuta Django. Pero ya en un sistema en producción se utiliza, por ejemplo, Nginx para servir Django. Bueno, mejor dicho, se utiliza servidores que puedan desplegar aplicaciones WSGI o aplicaciones ASGI. Por ejemplo, Apache tiene un módulo que se llama mod WSGI, creo, si no mal recuerdo, y puede servir Django. Entonces, Apache puede servir Django. Normalmente se utilizan, por ejemplo, un paquete muy famoso que se llama Green Unicorn o G-Unicorn, como la abreviatura, y eso sirve para tener el servidor ya en producción de Django. En este caso, por ejemplo, puedes desplegar, así como dices tú, Apache, puedes servir Django. Nada más le instalas como que un módulo, una extensión a Apache y ya puede reconocer Django y servir Django. Pero normalmente no se utiliza Apache, se utilizan otros. Es que Apache igual tiene el Apache Tomcat para Java, en ¿cómo se llama? Y también se utilizan, por ejemplo, para React o cosas así, también se puede utilizar Apache. Aunque ya en la actualidad ya hay servidores, ¿cómo decirlo? Más nuevos que con los que también se puede hacer esto. Por ejemplo, vamos a ver esto de G-Unicorn. A ver si sale. Ajá, por ejemplo, aquí dice, mira, el Green Unicorn es un servidor HTTP WSGI para servir Python. Realmente no es como para Django en específico, sino es para Python, para cosas de Python. Así como en su tiempo Apache era para PHP, se puede decir que Green Unicorn es para servir Python. Vamos a ver por aquí. Ok, sí, sí, o sea que ya hay nuevos, ¿no? Ya Ujú, sí, por hay ejemplo, nuevos aquí proyectos. el nuevo servidor que, por decirlo así, que le hace la competencia a Apache, o la evolución de Apache, por llamarlo así, es Nginx. Antes todo se servía desde Apache, ahora ya se utiliza mucho Nginx. Entonces Nginx se puede combinar con Green Unicorn para que esto sirva a Python. Entonces, esto sirve a Python y esto sirve a todos los demás estáticos, como HTML, CSS, JS. Y ya Python, trabajando como por ejemplo Django o Flask, trabajan ya con la base de datos. Entonces, así trabajan en Ok, conjunto. Este es ok, gracias. vale. Ok. Entonces ya tenemos levantado nuestro servidor, ya hicimos nuestro primero Lamundo con Python, o con Django, por así decirlo. Aquí está. Y entonces ya que podemos hacer esto, por acá nos decían unos mensajes. ¿Sabes qué? Tú tienes 18 migraciones sin aplicar y tu proyecto puede ser que no funcione bien. Entonces, de preferencia, corre este comando para que se apliquen. ¿Ok? Entonces, para matar al servidor con control C le damos nada más y se detiene. Y entonces, vamos a hacer esto que nos dice aquí. Este comando de aquí. Ok. Bueno, antes de hacerlo, si se dan cuenta, cuando yo levanté el servidor, no existía este archivo. ¿Ok? Es un archivo de base de datos SQLite. ¿Qué hace esto? Que por defecto Django viene configurado para trabajar con SQLite. Como vamos a hacer pruebas rápidas o cosas así, pues utiliza esa base de datos. Entonces, vamos a ver. Vamos a buscar. A ver, permítame tantito. Por aquí tenía un editor. Un editor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, creo que no lo descargué. Va a tocar hacerlo para que lo vean igual. Ok, entonces para abrir esta base de datos pudiéramos usar, por ejemplo, un editor llamado SQLite Browser. Vamos a meternos aquí en Google
Vamos a ponerle SQLite Browser. Ok, entonces entramos a esta página. Se las voy a pasar aquí por el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Ok, y este es como que un IDE, un editor para ese tipo de base de datos. Vamos a descargarlo. Yo en mi caso nada más quiero descargar el zip para no instalarlo. Le voy a decir que lo abra, no que lo guarde. Nada más que lo abra. Ok, mientras se descarga. Ok, ya se me descargó y lo voy a descomprimir en mi escritorio. Escritorio. Bien. Entonces voy a mi escritorio. Ubico este que se llama DB Browser for SQLite. Ese es un ejecutable. Lo abro. Y ya tenemos nuestro ID. Ok. Entonces para abrir una base de datos es acá en Open Database. Buscamos en el escritorio Django básico, el nombre de mi proyecto, Django 4. Y aquí vemos que está mi archivo de base de datos. Entonces lo voy a abrir. ¿Ok? Y pues está en blanco. Está en blanco, tabla 0, índice 0, vistas, disparadores, todo en 0. ¿Ok? Entonces, por defecto, cuando arrancamos Django por primera vez, creó un archivo de base de datos vacío. Bien. Entonces, vamos a lo que es las migraciones. Ok, aquí me decía, ¿sabes qué? Tengo migraciones, son 18, etcétera. Vamos a ejecutar ese comando Python manage migrate. Y sale todo esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué cosa es una migración o qué fue esto? Django, cuando nosotros trabajamos con código, podemos hacer tablas, podemos ponerle campos, restricciones y demás, como si estuviéramos trabajando con SQL, pero todo directamente con código Python. Entonces, ese código se traduce a migraciones. Las migraciones es código Python que le indica o que lo transforma Django a código SQL y lo interpreta y lo ejecuta en una base de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aplicó 18 migraciones, que es código Python. Cada migración hace una tarea en la base de datos, o sea, le ejecuta cierto SQL a la base de datos y las aplica, ¿ok? Entonces, es como si corriéramos código SQL al darle el migrate, como si corriéramos código SQL directamente en la base de datos. Entonces, aquí no teníamos nada, ya ejecutamos las migraciones. Ahora, si yo le doy aquí en actualizar, vamos a darle F5 a ver si funciona. Ajá, ya apareció todo esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hizo? En ningún momento creé una tabla, en ningún momento agregué cosas, etcétera, etcétera. Pues Django hizo todo esto. Con las migraciones se hace todo esto. Estas son las migraciones iniciales que trae Django. ¿Y qué son las migraciones iniciales que trae Django? Usuarios. Ya no tenemos que matarnos para desarrollar la lógica de cómo vamos a tener los usuarios, grupos de usuarios, permisos de usuarios, autorización, grupos de autorización de usuarios, ya tienen logs, aquí lleva el control de las migraciones, aquí se guardan las sesiones del sistema web, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, por acá nos trae el código que ejecutó, ¿ok? Que ejecutó Django por detrás. Un create table, etcétera, etcétera, índices y demás, ¿ok? Entonces con esto, una vez teniendo ya mis migraciones, puedo crear un superusuario. Es otro paso inicial que hacemos. Entonces decimos que a Python, que ese archivo que tiene nuestro proyecto Django, crea un superusuario. Entonces con el comando create superuser, podemos crear un superusuario desde la consola. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como no tenemos acceso al administrador de Django, porque no tenemos usuario, lo tenemos que hacer desde la consola. Entonces le damos Enter y me va a decir que ponga un nombre de usuario. Por defecto agarra el de mi computadora y si se lo quiero cambiar, pues tengo que tipear otro nombre de usuario. El correo electrónico lo podemos dejar en blanco, luego una contraseña. Nos la pide otra vez para asegurarnos de que es la misma contraseña y nos dice, ¿sabes qué? El superusuario se ha creado. ¿Y para qué nos sirve este superusuario? Para loguearnos en un panel de administración que ya viene igual completamente programado por Django. Entonces, si le damos Python, manage, run server, otra vez, habilitamos nuestro servidor, nos vamos acá, probamos que esté funcionando. Si está funcionando, no da error. Y ahora si le ponemos diagonal admin, podemos entrar a un área de administración. Aquí dice Django Administration. ¿Ok? Nos pide un nombre de usuario, una contraseña y cuál vamos a colocar, el que acabamos de crear en la consola. Entonces es admin, pongo mi contraseña, le doy login y ya estoy dentro de un panel de administración.
y nada más observen lo que acaba de pasar. Ya por defecto me trae un inicio de sesión, una validación de inicio de sesión, usuarios y contraseñas, un panel de administración y yo no tuve que hacer absolutamente nada más que descargar Django, crear un proyecto, correr migraciones y crear un usuario. Yo ya no programé nada, no toqué SQL, no toqué HTML, no toqué CSS, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo le doy acá arribita, donde dice logout, cierro sesión, me dice que cerré sesión. Yo puedo verificar que es cierto que esté funcionando esto, no que nada más los engañé de que puse cualquier cosa y ya funcionó. Entonces, por ejemplo, aquí hasta ya me trae un mensaje. Me dice, ¿sabes qué? Por favor, ingresa un usuario en una contraseña correcta. Para empezar, tiene que ser una cuenta de staff. Y ambos campos son de case sensitive, o sea, que detectan mayúsculas y minúsculas. Entonces, vamos a volver a poner nuestras credenciales correctas. Iniciamos y ya estamos en el panel de administración. ¿Hasta ahí preguntas? Ok, entonces, esto sería como que lo básico de Django, la instalación y el ingreso a un panel de administración. ¿Ok? Entonces, con este panel de administración ya nosotros no tenemos que crear nada para crear usuarios, para hacer tablas y demás. Ya todo viene programado en Django. Por ejemplo, nos metemos a users. Podemos crear otro nuevo. Aquí está un add user. Creamos un usuario, por ejemplo, prueba. Le ponemos una contraseña, le ponemos otra contraseña, la misma, y dense cuenta de algo. Por ejemplo, aquí ya trae validaciones incluidas Django. Me dice que puede ser de 150 caracteres, que tienen que ser, pueden ser letras, dígitos o algún de estos caracteres solamente. En la contraseña ya me valida que no puede ser similar a la información que contiene nuestro usuario, que tiene que tener al menos 8 caracteres, que no puede contener un password muy común y que no pueden ser solo números. Todas estas validaciones ya me las hace Django por defecto. Le voy a dar en salvar y ya me redirige a otra pantalla. Si se dan cuenta, ya nos tienen mensajes de ayuda o de alerta o mensajes de alerta de lo que pasa. Me dice que se creó bien el usuario y tiene más campos. Y ustedes dirán, ¿de dónde salió todo esto? O sea, todo esto ya viene predeterminado en Django. Con las migraciones que hicimos, todo esto ya está en las tablas y en la base de datos. Claro, un nombre, un apellido, un email. La contraseña ya viene encriptada con algoritmo para que aunque entren a la base de datos, no van a poder descifrar la contraseña. Los permisos, si está activo, si es staff. Si es staff, le permite entrar a este panel de administración que estamos viendo ahorita. Si no, no los va a dejar. Aunque ingresen su usuario y contraseña correcta, no los va a dejar. Si es superusuario, como el que creamos ahorita, que si es superusuario, pues ya viene implícito todos los permisos que tiene Django. ¿Ok? Acá tiene para grupos, tiene para permisos de usuario, cuándo fue la última vez que inició sesión de usuario, cuándo se registró, que se puede borrar, se puede salvar, o sea, para actualizar. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle en first name, prueba, y last name, Django. Ok, vamos a decirle save, guardar, se guarda. Podemos entrar otra vez y vemos que está guardado lo que hicimos. O sea, ahí no hemos insertado nada, no hemos tocado SQL, no hemos programado prácticamente nada, ¿ok? Entonces, esta es una de las grandes ventajas que trae Django, que ya trae un panel de administración y podemos ir agregándole más cosas a este panel de administración. Inclusive podemos manipular todo el panel de administración y si quisiéramos manejar directamente todo desde el panel de administración. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, es que antes realmente tenías que hacer tú todo eso manualmente, ¿no? Tenías que tener tu esquema de seguridad. Como me imagino que los creadores de Django dijeron, bueno, esto siempre es básico, y vamos a ahorrarles todo ese trabajo. Sí, así es. Antes normalmente se acostumbraba a hacerlo todo a mano o artesanalmente. Te tocaba hacer las validaciones, checar que no venga vacío, checar las bases de datos, ¿cómo se dice? Sanitizar los datos que van a la base de datos para que no tengan una inyección SQL, para que no se ejecute código raro y todo, y cosas así.
Con la llegada de los frameworks en cualquier lenguaje, lo que hacen es que todas esas buenas prácticas que se deberían de seguir al momento de desarrollar con el lenguaje en el que esté construido el framework, la incluyen. Validación de contraseñas, validación de código malicioso, inicios de sesión, permisos y demás cosas ya vienen incluidos en frameworks, porque los frameworks al final de cuentas la traducción es que es un marco de trabajo, un marco de desarrollo. Lo que hace es que ya cuando tú llegas a un framework se supone que ya debes de saber lo básico del lenguaje en el que esté construido en el framework y de lo que vayas a utilizar. ¿Para qué? Para que el framework ya te haga más productivo. Si ya aprendiste a hacer un login a mano, si ya aprendiste a validar algún dato a mano, ya cuando lo vayas a agarrar en el framework ya no lo tienes que hacer. Ya sabes que por detrás está haciendo una validación, pero tú ya no la tienes que programar. Entonces, para eso existen los frameworks, para facilitarnos el desarrollo, para hacernos más productivos y no tardar años desarrollando un sistema desde cero. Como bien es cierto, en la programación existe ¿cómo se llama? El dicho de no te repitas a ti mismo y no hay que reinventar la rueda. Entonces, los frameworks son un conjunto de buenas prácticas que ya sea que inicia una u otra o más personas, crean el proyecto y si es bien recibido por la comunidad, pues empiezan a meterle mano muchas personas, ¿no? En este caso, Django es un ejemplo claro de este tipo de frameworks. Entonces, ya con esto de aquí, pues tenemos un panel de administración de usuarios y grupos y permisos. O sea, ya sin haber tocado nada, en menos de media hora tenemos ya construido todo eso. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Si yo quiero hacer más, no sé, por ejemplo, un Netflix, un Instagram, no sé, una app para guardar marcadores web o para recetas, no sé, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces viene ya lo interesante, ya empezar a manipular un poquito más Django. Entonces, Django, vamos a ver el settings primero. Vamos a ver un vistazo rápido del settings, ¿ok? El settings o la configuración en español es cómo configuramos el framework, cómo se va a comportar. Aquí podemos ver que todo lo que vamos a ver ahorita ya lo vimos en algún momento en el curso. Realmente son cosas que ya vimos en el curso, cómo importar un módulo, cómo importar un paquete. Esto de aquí no es más que una variable, no tiene nada de extraño. Quizás lo único extraño que pudiéramos ver aquí es la sintaxis, que podemos ver que está todo en mayúsculas. Esto se usa por convención para decir que esto es una constante. ¿Ok? La diferencia entre una variable y una constante es como su nombre lo dice. La variable puede cambiar su valor, varía su valor, y la constante nunca va a cambiar su valor. Solo que hay un pequeño detalle, por ejemplo, en Django, como es dinámico esto, sino aunque nosotros lo tengamos en mayúscula, podemos cambiar el valor. Solo se usa como convención las mayúsculas para que para que digan, ok, esto es una constante, no debemos reutilizarla para cambiar el valor, pero sí se puede hacer. Entonces, esta es una variable que conceptualmente se trata como constante y está almacenando algo que está devolviendo esta función. Como vimos, las funciones retornan cosas, entonces esto nos está retornando algo, ¿ok? Quizás por aquí pueda ser la sintaxis un poco diferente o confusa a lo que estamos acostumbrados a ver, pero bueno, solo tenemos que saber que esto de aquí nos retorna un dato y ese dato lo almacena esta variable, ¿ok? Por acá tenemos más, tenemos otra variable que se llama llave secreta y que almacena esto. Django por defecto utiliza una llave secreta para algunas cosas que trabajan en el framework. Lo recomendable es cambiarla a otra, que no, por ejemplo aquí viene como, esta es como que para desarrollo nada más. De hecho hasta aquí le dice Django Insecurity. O sea, es una llave insegura, ¿no? Entonces esto se puede cambiar igual. Luego tenemos otra variable más que le indica a Django en qué modalidad está trabajando. Por ejemplo, por defecto viene un true. Ya sabemos que es un tipo de dato true, es un booleano. Entonces le dice que debug que quiere decir que está en modo desarrollo. Eso es lo que quiere decir esta línea aquí. ¿Sabes qué? Estoy desarrollando apenas mi aplicación. Y esto sirve para que Django te mande errores, para que te diga, sea más explícito al momento de que tengas un error y te diga, ¿sabes qué? Pues tienes un error aquí, puede ser esta configuración, etcétera. Obviamente cuando nosotros mandamos a producción
cuando ya estamos teniendo ese sistema de producción, ya no debería estar en true, porque si hay hackers, por así llamarlos, pueden obtener información sensible de nuestro sistema y pueden hacer muchas cosas malas. Luego acá está los hosts permitidos. ¿Qué quiere decir esto? Las IP a las que se puede conectar o las que se van a conectar a Django. ¿Qué más acá? Aquí este es un concepto muy importante, las apps. Aquí dice las apps que tiene instalada Django. Django conceptualmente funciona con apps. ¿Qué son apps? No es más que una carpeta con archivos de Python adentro, pero que esa carpeta tiene una estructura ya definida y tiene unos archivos que deben de ir a fuerza dentro de la carpeta. Por defecto viene con estas aplicaciones instaladas. Cada aplicación en Django, lo recomendable es que solo haga una cosa o que no haga muchas cosas, sino es recomendable dividirlo, pero solo como buena práctica, no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, aquí está la app del admin. ¿Qué es el admin? Lo que vimos, donde iniciamos sesión y todo, ¿no? Luego está el out. ¿Qué es el out? La autenticación. Cuando nosotros iniciamos sesión y todo, esta aplicación la procesa. Los tipos de contenido, las sesiones, ¿qué cosas son las sesiones? De que pueda navegar entre páginas, por ejemplo, cuando entré aquí, cuando entré acá, y me siga reconociendo que estoy iniciado sesión y quién soy en este caso admin, ¿no? Las sesiones que se mantienen en el navegador. Por ejemplo, como cuando nosotros navegamos en Facebook en el celular, o en la computadora, que nosotros abrimos Facebook y ya está nuestro usuario ahí. No tenemos que volver a ingresar las contraseñas, ¿no? Esta es una sesión. Mensajes como por ejemplo lo que nos mandaba el admin que decía, ¿sabes qué? Se agregó correctamente tu usuario, etcétera, etcétera. Los archivos estáticos son todo lo que se conoce como HTML, CSS, JS, que es la representación ya, por decirlo así, final y gráfica de lo que estamos desarrollando. Aquí tenemos otras cosas, ya esto es un poco más avanzado, esto no lo voy a explicar a grandes rasgos, solo les puedo decir que son como mediadores que se ejecutan en todo el ciclo de vida de Django. Y por ejemplo, aquí tenemos los de validación ¿cómo se llama? De contraseñas. Aquí podemos ver que está el common middleware. Aquí, por ejemplo, está, a ver, no, sí, ajá, el common middleware, el de seguridad, el de sesiones, el de autenticación, el de mensajes. Bueno, esto de aquí. Luego de acá, esto sí es de lo más básico que tenemos que ver, las URLs. ¿Qué son las URLs? Cuando nosotros escribimos algo en el navegador, por ejemplo, facebook.com diagonal y nuestro usuario, ¿no? Por ejemplo, Tavo. ¿Ok? Esto de aquí es lo que nosotros tenemos que definir la Django y es para que sepa Django que existe esta URL y a dónde nos tiene que redirigir. Entonces, por defecto nos dice que ese archivo está en nuestro proyecto, en nuestro archivo URLs. Pueden ver Django 4, aquí está, Django 4. URLs, URLs. Aquí está, ¿ok? Y al final de cuentas no es más que un simple archivo de texto, es una variable con un string. Es un string que Django sabe interpretar y sabe hacer match con esto. Pero bueno, eso ya, esa chamba la hace Django. Nosotros solo debemos saber que es un string y es una variable. ¿Ok? Y ese string tiene que contener una URL y dónde está ubicado. Luego viene la variable de templates que define allá. Las templates en Django es prácticamente el HTML, todo lo que va a ver el usuario final. Y no es más que una estructura de datos que ya conocemos. Es una lista que dentro tiene un diccionario. Ese diccionario tiene claves, valores, ¿ok? Y por ejemplo aquí tiene una clave que tiene otro diccionario adentro, que tiene otra clave y que tiene otra lista adentro. Ya vimos anidación también, así que no debe ser tan complicado entender esto. O sea, tienen que tener en cuenta que cuando vemos un framework no crean que es como que otro tipo de dato desconocido o otra cosa, una magia especial que hace el framework. Al final de cuentas, es lo mismo que vimos en lo básico para que pudieran entender qué cosa es una lista, qué es un diccionario y pues son llaves, valores, ¿no? Entonces, si analizan con cuidado, pues no tiene nada de novedoso, no es más que listas, diccionarios, llaves y tipos de datos, ¿ok? De aquí, esto es lo que veíamos hace rato, que es la aplicación WSGI, cómo se va a ejecutar o qué necesita el servidor donde lo vayamos a montar buscar para ejecutar nuestra aplicación. En este caso está en el proyecto Django, Django 4, WSGI. Dentro de ese archivo tiene algo que se llama application. Vamos a ver ese archivo. Aquí está. Tiene una variable application. Esa variable application, ¿qué hace? Está ejecutando una función y esa función seguramente retorna toda la configuración del WSGI.
Entonces, como ya vimos en funciones, aquí estamos almacenando el valor de una función dentro de una variable. Y eso que nos devuelve esa función es lo que necesitan los servidores para correr o desplegar Django. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? La configuración de la base de datos. Aquí, por ejemplo, por defecto, ahí por default, tiene SQLite 3. Y aquí le pasamos el nombre de la base de datos, que es esto que está aquí. Si otra vez somos observadores, podemos ver que es un diccionario que tiene una clave, esa clave tiene otro diccionario y tiene más claves valores. ¿Ok? Entonces, de esa forma, Django, cuando lee este diccionario, puede darse cuenta de todo lo que tiene adentro. ¿Ok? Y aquí vienen validadores de contraseña, que eran los que veíamos al momento de estar creando nuestro usuario. Por ejemplo, que el usuario no tenga atributos similares, que un mínimo de, de password, un, un validador de contraseñas comunes, un validador de contraseñas numéricas, etcétera. Todo esto ya lo trae por defecto Django. Ya no tenemos que preocuparnos por hacer un validador nosotros o un código que valide que no ingrese ¿qué les gusta? Una contraseña de menos, no sé, de 10 caracteres. Cosas así, ya eso ya no lo tenemos que preocupar. Y por último ya viene lo que es la internacionalización. Así es. ¿Ok? Que es más que nada lo que es la configuración del lenguaje de Django. En este caso, por defecto, viene en inglés con la zona horaria UTC. Ok, aquí dice si usa zona horaria, si usa este tipo de nomenclatura, que es para las traducciones y demás. Entonces, como vieron, nosotros estuvimos utilizando el admin en inglés. Lo que pasa, nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? No quiero que estés en inglés, sino que quiero que estés en español México. Vamos a guardar esto. Vámonos a nuestra terminal. Vamos a correr nuevamente el servidor. Run server. Ok. Ya está corriendo el servidor. Vámonos otra vez a nuestro navegador y vamos a actualizar. Bueno, antes de actualizar, vean que está en inglés, Site Administration, Groups, User, Recent Actions, etcétera, ¿no? Vamos a actualizar un Enter y voilà, ya se cambió. Administración del sitio, autenticación, autorización, acciones recientes, etcétera, etcétera. Ver sitio, cambio de contraseña, cerrar sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos metemos usuario, seleccionar usuario, agregar usuario. Aquí nos dice ya las validaciones en español. Aquí nos dice que la contraseña no puede ser similar a la información personal, que debe tener al menos 8 caracteres, no puede ser una contraseña común, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro de los beneficios de los frameworks, que ya la mayoría vienen así. En este caso Django también lo aplica. Y ya no nos tenemos que preocupar tanto por la parte de la traducción. Bueno, entonces hasta aquí dudas, aparte de todas, dice Jorge. Lo de las zonas horarias, en específico, ¿qué quieres saber de las zonas horarias? ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto? Hey, bien. Bueno, es que no me perdí la parte del inicio, pero la hizo ¿la hizo a mano o la hizo con? Ah, No, la bueno, hice, no. la, la hice a mano. Sí, todo lo Sí. hice a mano. Estamos Sí, es que programando creo que artesanalmente. en la anterior, en la sesión que nos mandó la otra vez, que era de Django, La de PyCharm. lo hizo, lo hizo con, ajá. Sí, no, aquí hice todo Creo, desde crear el entorno virtual, bajar Django, instalarlo, crear el proyecto con prácticamente todo lo que me hizo el PyCharm, yo lo hice. pero, a ver, nada más, uno crea el entorno virtual, instala todos los requerimientos o Ajá, Django y ya de ahí ajá. para montar todas las carpetas, la estructura, o automáticamente cuando se instala desde la descarga del pipeline, ya tengo todo eso. Cuando descargas Django te sale así. Te sale aquí en el pip el Django. Una vez Ajá, que así. descargas Django, se habilitan comandos que son Django admin.
Así Django. Si le das enter a Django Admin, te va a decir cuáles subcomandos después de Django Admin puedes utilizar. Entonces, lo que hace PyCharm tras bambalinas es usar este. Le das Start Project, le pones el nombre, por ejemplo, algo así, Django Admin, Start Project, y en este caso yo le llamé Django 4. Cuando le das Enter, te crea automáticamente la carpeta y la estructura de los archivos que están adentro. Por ejemplo, me creó esta carpeta. Dentro de esta carpeta tengo la carpeta de los archivos núcleos del proyecto y tengo todo esto y este archivo. Ya eso te lo hace el comando, tú no lo tienes que hacer. Ya todo esto te lo trae. Ok, sí, nada más me faltaba esa parte. De hecho, yo ya había llegado había hecho las pruebas instalando 2 versiones de Python, 2 entornos virtuales con las 2 tipos de versiones. Ándale. Ya había descargado Django y algunos requerimientos que estaba checando sobre un proyecto, pero no había, pues, cómo iniciarlo, eso es lo que había visto, que ya me queda claro cómo sacarlo. Ok, vale. Entonces, Sí, contestando la pregunta de Carlos de las zonas horarias, por ejemplo, creo que de México es América, México, algo así. Vamos a buscarla. Por ejemplo, las time zone, como es un estándar, lo podemos buscar en internet y le vamos a poner time zone list. Ok. Y creo que Wikipedia me las trae todas. Ajá, aquí están. Por ejemplo, estas son las zonas horarias. Vamos a buscar México. México. Ok, aquí está. Esta sería la zona horaria que le tenemos que poner aquí. Copiamos y se lo pegamos aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia o para qué sirve esto? Que por ejemplo, si usamos UTC, vamos a ver. Hora UTC. Vamos a ver qué hora es en UTC. Por ejemplo, en UTC son las 10:47. Entonces, cuando nosotros guardamos un registro, se guarda con esa hora, con la hora que tenemos configurada. Entonces se guardaría que fueron a las 10:47. Y se nos va a mostrar así, aunque nosotros tengamos nuestro sistema, ¿cómo se llama? En otra zona horaria nos lo va a mostrar con la zona horaria que está utilizando Django. ¿Por qué? Porque aquí le estás diciendo, usar la zona horaria, el time zone, sí. Entonces, si lo vamos a usar, va a usar lo que le definamos aquí. Entonces, al cambiarle la zona horaria, en este caso a América, México City, va a empezar a usar la zona horaria de la Ciudad de México. Y pues acá están todas las posibles zonas horarias. Ahí se las paso. Y aquí viene todo lo que se puede usar con esas zonas horarias que están aquí. La mayoría. Por ejemplo, vamos a buscar UTC. A ver, UTC. A ver, ¿qué dice aquí? Ok. UTC. ¿Dónde está? Acá está, creo que esta es la UTC normal. Y bueno, ahí es ponerle así la zona horaria UTC como estaba en, ¿cómo se llama? En Django. ¿Ok? Entonces, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, bueno, entonces hasta ahorita pues creo que tal vez se vea como que algo muy nuevo para ustedes, pero al final de cuentas si examinamos los archivos es código Python que ya vimos, no es nada novedoso, son comentarios, importación de módulos, variables con datos, listas, diccionarios, anidación, nada nuevo. O sea, todo esto ya lo hemos hecho. Quizás por la estructura que trae o la forma en la que viene, pudiéramos imaginar que es algo nuevo. Pero realmente si nos vamos a los fundamentos, es lo mismo que habíamos en todo el curso. ¿Ok? Obviamente esto por detrás, Django lee estas variables y sabe interpretar todo esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el settings, es la configuración. La configuración en general, toda la lista de settings está aquí. Aquí nos dice, para la lista completa de la configuración y los valores, ver la siguiente página. Ok, vámonos para acá. Se las voy a pegar ahí, en el chat. Voy a pegarlo aquí. Y aquí viene todo lo que trae el settings de Django. Por ejemplo, admins, allowed host. Como pueden ver, aquí esta palabra
de hosts permitidos está acá al inicio. Esto, ¿ok? Si ustedes no saben para qué sirve esto, se van a la documentación y empiezan a leer, ¿ok? Por defecto es una lista vacía. Esta lista de string representa los hosts o dominios que Django va a servir, que puede servir, etc. Y nos trae toda la explicación y así de cada variable que podemos encontrar en nuestro archivo de configuración. Todo, 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 todo. Por ejemplo, vamos a buscar timezone. Timezone, ok, aquí está. Y aquí trae la explicación de cómo va a trabajar con timezone Django. Así, todas las variables que le podemos poner a Django, podemos sobreescribir, aquí están. Y pues trae documentación muy buena, viene todo explicadito, o sea, casi te dice, te agarra la mano y te lee un cuento en la documentación de todo lo que está. Realmente de Django la documentación es muy buena, viene muy bien explicada. Y en dado caso de tener problemas con el inglés, podemos traducirlo con Google y te arroja traducciones muy acertadas. No es como que a veces hay documentación que la traduces y salen como que traducciones medias marcianas. Entonces, ya sabemos qué es lo básico de Django, ya sabemos instalar Django, ya sabemos que trae un servidor, ya sabemos los comandos más sencillos, sabemos que trae una administración, sabemos que trae un archivo de configuración y vamos a ver este archivo de URLs. Okay. Este archivo de URLs, ¿qué cosa es? Lo que yo les decía. ¿Cómo va a buscar este Django las palabras después de nuestro diagonal? Digamos que nosotros hacemos un sitio que se llame, no sé, por ejemplo, jorge.com, ¿ok? Y si le damos jorge.com diagonal contacto, nos va a aparecer el típico formulario de ingresa tu correo, ingresa tu mensaje, enviar este comentario, cosas así, ¿no? Pero bueno, ¿cómo Django sabe que existe esta página? Esto de Jorge Contacto. Definiéndolo aquí, con esta estructura que tenemos aquí. Aquí podemos ver que trae documentación. Vuelvo a lo mismo, es lo que ya hemos visto. No es más que un comentario de multilínea con con triple doble comilla. Y nos dice aquí que pues para más información de las URLs podemos consultar este enlace y que los ejemplos pueden funcionar con vistas basadas en funciones, vistas basadas en clase o incluir otra configuración de URLs. Ok, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué es esto. De aquí que trae, pues importación, como ya lo vimos, importamos un paquete. Desde el mismo Django tiene un paquete contrib y tiene algo más que se llama admin, el módulo admin. Tiene igual del paquete URLs, tiene una función llamada path, ¿ok? Si pasamos el cursor encima, el mismo Visual Studio nos va arrojando documentación de esta función, unas ayudas de esta función. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Es un patrón de URLs o un URL patterns, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una lista. Volvamos a ver de la forma más básica. Es una lista de funciones, ¿ok? Quizás esto es un poco nuevo. O sea, ya sabemos que podemos meter cualquier tipo de dato dentro de una lista. En este caso estamos metiendo funciones dentro de la lista, ¿ok? Entonces, esta función ya sabemos que las funciones pueden recibir argumentos. En este caso le estamos pasando dos argumentos a la función, que es el path o la ruta a la que se va a conectar y quién va a administrar esa ruta. Así funciona esto en Django. O sea, tú le dices, si meten esto después de mi dominio, en este caso, contacto, va a hacer esto. Cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, a 127.0.0.1, 2.8000 diagonal admin, lo que hace Django es, recuerden, Python trabaja de arriba hacia abajo. Viene aquí y empieza a consultar todos los posibles paths que haya. Digamos que no es el número 20, no es el primero, entonces se pasa al segundo, al tercero, así, hasta que encuentra esta, esta letra, o mejor dicho, esta palabra que haga match con lo que escribimos. Por ejemplo, si nosotros le pusiéramos jorge.com diagonal admin, entonces va a venir Python y va a empezar a leer, bueno, Django, y va a empezar a leer y va a decir, a ver, dentro de esto, ¿hay admin? Sí. Entonces, esto que está aquí es lo que va a controlar esa URL. ¿Ok? Y a esto que está acá se le llama vistas.
las vistas son los que controlan las URL. Entonces Django funciona con un patrón de diseño que se llama MBT. ¿Qué quiere decir esto? Que es modelo, vista, template. ¿Ok? Es model view template. ¿Ok? Que es modelo vista plantilla en español. Entonces, el modelo es todo lo que se conecta con la base de datos. ¿Ok? Con nuestra base de datos. La vista es lo que interactúa entre nuestra base de datos y lo que ve el usuario final, que es el template. En template normalmente son archivos HTML, ¿ok? Que es ya el código final como lo que veíamos en nuestro admin. Entonces la vista hace la chamba de ser el intermediario entre el modelo y el template. Entonces, por ejemplo, una vista puede ser de login, que lo que hace es el template, que puede contener el template, un usuario y una contraseña, como veíamos en el login del admin, ¿no? Entonces, cuando nosotros como usuarios finales ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña, este template, ¿a quién se lo manda? A la vista, ¿ok? Entonces, la vista que hace el inicio de sesión dice, ok, el template me mandó un usuario, una contraseña, ¿y qué necesito hacer? Pues la lógica que nosotros le hayamos programado. En este caso, como lo hicimos en algún momento en una simulación de ingresar un usuario y contraseña, lo que hacemos es validar ese usuario y contraseña. En esa ocasión lo hacíamos directamente con un string, pero ya en un sistema real lo que hace la vista es decirle a la base de datos, oye, base de datos, existe un usuario tal y una contraseña con una contraseña tal, y ya el modelo le dice, ¿sabes qué vista? Sí existe. Ah, ok. Entonces la vista dice, no, pues sí existe, sí está autenticado, y mando un template al navegador, ya sea que sea el mismo template o un nuevo template. Es más o menos como el flujo de trabajo de un inicio de sesión, por así decirlo. Entonces, hasta ahí preguntas, aparte de todas. Ok. Entonces vamos a culminar creando una aplicación para que vean qué cosa es una aplicación en Django, para que no se me espanten o no se me confundan más. Les digo, esto que estamos viendo aquí ya sería parte del curso avanzado de Python. Yo sé que nos estamos saltando el intermedio, pero igual ¿cómo se llama? Exactamente, Jorge. Es prácticamente lo mismo. Es como si fuera el MVC, el Model View Controller. Nada más que la vista, el controller se vuelve la vista y la vista se vuelve el template. Pero es prácticamente así. Lo mismo es como un derivado del MVC, lo que usa Django. Ok. Entonces les decía, esto se los muestro con la intención de que vean de que lo que aprendieron no lo vean como que, o sea, fundamentos muy básicos que nunca vamos a estar utilizando. Al contrario, son los fundamentos con los que funciona todo. Entonces aquí hemos estado viendo importaciones, funciones, tipos de datos, variables, estructuras de datos, listas, diccionarios, anidación, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que ya vimos en el curso sirve para esto. Bien, entonces vamos a crear nuestra primera aplicación. Recapitulamos, tenemos nuestra carpeta del proyecto, tenemos nuestros archivos núcleos del proyecto llamado Django 4, nuestra base de datos, que ya sabemos por qué se creó, porque está configurada en el settings, nuestro archivo para ejecutar comandos, y entonces, como vimos hace rato, Django admin, vamos a poner Django admin, y vamos a ver los subcomandos que tenemos en Django admin. ¿Ok? Tenemos todos estos de aquí, pero el que nos interesa es como, así como iniciamos un proyecto con Start Project, podemos iniciar una app con Start App, ¿ok? Entonces, como les decía, Django trabaja con, con aplicaciones. Entonces, CLS, vamos a limpiar y vamos a hacerlo. Django Admin, Start App. Y a continuación sigue el nombre que nosotros le queramos poner, lo que queramos.
Entonces podemos hacer el ejemplo quizás de cuando vimos unas mascotas o algo así, o algún diccionario. Vamos a hacer, no sé, mascotas. Mascotas. ¿Ok? Y lo único que vamos a hacer es que esta aplicación vamos a poder dar de alta a mascotas. ¿Ok? Entonces, ejecutamos este comando y no nos salió ningún error aparentemente. Y si se dan cuenta, apareció otra carpeta acá arriba. Nosotros no tuvimos que crear nada ni crear ningún archivo extraño. Si abrimos esta carpeta, podemos ver que tiene otra estructura de archivos. Mascotas tiene una carpeta llamada migraciones, tiene un archivo init, tiene otro archivo llamado admin, apps, model, test y views. ¿Ok? Esta es la estructura básica de una aplicación Django. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esta carpeta? Como ya vimos al inicio, las migraciones es código Python que se transforma en código SQL y hace algo en la base de datos. Entonces, nosotros pudiéramos crear cosas que vayan a utilizar migraciones. Y aquí se va a guardar todo eso. Entonces, vamos a ver. El init normalmente es un archivo que le indica a Python que esta carpeta es un paquete. ¿Ok? Y como es un paquete, podemos acceder a los diferentes archivos como módulos. Por ahora nada más con que sepan esto es más que suficiente. Luego tenemos el archivo admin. El archivo admin, ¿qué hace? El archivo admin es para registrar nuestros modelos. Sí, un proyecto puede tener varias apps, Lucio. De hecho, puedes tener las apps que quieras. Entonces, en el admin podemos registrar nuestro modelo. Ahorita más adelante vamos a ver qué es un modelo para que aparezca en nuestro administrador. Si se dan cuenta, aquí tenemos grupos y usuarios. Si nosotros hacemos una tabla en la base de datos que se llama mascota, podemos hacer que aparezca aquí y nos haga todo un CRUD automático. Ahorita vamos a ver si logramos llegar ahí. Y entonces tenemos el admin. Tenemos el apps, que este es el archivo de configuración de la aplicación Django. Esto es lo que le dice a Django que es una aplicación con la que puede trabajar. Entonces, aquí ya estamos viendo quizás un poquito más de cosas avanzadas como una clase, que esto ya es de orientado a objetos. Entonces, nada más vamos a verlo así de esta forma, que es un archivo con el que se configura la aplicación de Django. Entonces, en el name le quiere decir a Django que esta aplicación se llama mascotas, ¿ok? Y no son más que variables que guardan tipos de datos strings, ¿ok? Entonces, luego nos vamos al models. El models es donde escribimos ya el código Python que se va a transformar en código SQL. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un modelo para que vayan viendo. Los tests son las pruebas unitarias o las pruebas que podemos hacer con Django, que lo que hace es, por ejemplo, simular que se insertan datos, que se eliminan, cosas así, antes de mandarlo a producción. Esto sirve para hacer pruebas automáticas, bueno, semiautomáticas con Django para probar cosas. ¿Ok? Por ejemplo, esto cuando se ejecuta, levanta un servidor de prueba, levanta una base de datos de prueba igual, no utiliza nuestra base de datos, sino una de prueba y hace todo lo que le digamos, ¿ok? Luego están las vistas, que es lo que veíamos, que son las que son los intermediarios entre los modelos y los templates, ¿ok? Y nos faltan los templates. Por defecto, la configuración de Django nos busca, vamos a ver aquí, admin, no, en Django, settings, vamos a buscar algo que se llame templates, ¿ok? Por defecto, Django nos busca en nuestro directorio de apps, que en este caso es esto, una carpeta llamada templates. Entonces, como no viene aquí, la tendríamos que crear. Bien. Entonces, está en true. Esto le quiere decir a Django que tiene que buscar dentro de cada aplicación una posible carpeta llamada templates. En dado caso de que no la encuentre, podemos definir una directamente en la raíz del proyecto, que sería aquí, a este nivel que se llama templates. Bueno, para empezar vamos a crear un modelo. Vamos a empezar a hacer desde la base de datos hasta ya la vista final. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a hacer un modelo, ¿ok? Entonces, les decía que esto es la representación del código Python a SQL. Entonces, ¿cómo definimos una tabla? Vamos a verlo así. ¿Cómo creamos una tabla en la base de datos a través de un modelo en Django? ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es decir, poner la palabra reservada class para decirle a Django que es una clase. Y luego le vamos a poner el nombre. En este caso vamos a ponerle mascota. ¿Ok? Le vamos a decir, le vamos a poner esto aquí, así. Por ahora no se preocupen si no entienden esto. Esto es una clase y esto es una herencia.
¿ok? Esto está heredando de este paquete que está acá. Esto lo que hace es darle todo, todas las funciones a esta clase para que pueda interpretarlo Django y pueda crear las migraciones. Pero bueno, si no entienden mucho de objetos y cosas así, no pasa nada. Luego de 2 puntos, como veíamos en el while, en el if, en el for, etcétera, esto indica que lo que viene es código de esta clase. En este caso, este bloque de código va a ser de todo esto. ¿Y qué le tenemos que definir? Por ejemplo, vamos a hacer lo más sencillo posible. Vamos a decirle nombre y vamos a hacer esto. Ahorita les explico qué estoy haciendo. Ok. Entonces, al igual como cuando usábamos random, que hacíamos random.random, que era una función, ¿ok? Aquí estamos igualando una variable. Esta variable va a ser igual a esto que está aquí. Estamos ejecutando esta otra clase que está aquí, ¿ok? Entonces, esto internamente, ¿qué va a hacer? Django lo va a interpretar como que, ok, tenemos una tabla llamada mascota, esa tabla va a tener un campo o una columna llamada nombre, y esa columna va a ser de tipo carácter, un char field, un campo de texto, ¿ok? Y le podemos poner restricciones como en SQL, le podemos poner max length, lo máximo que va a obtener de caracteres o que va a permitir de caracteres ese campo va a ser 50, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo aquí así súper sencillo. Y ya tenemos nuestro primer modelo. ¿Qué es esto? La representación en código Python de una tabla en base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se convierta en una tabla en base de datos? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestros settings, que está en Django 4, settings, y tenemos que instalar la aplicación. Porque si no, Python, mejor dicho, Django no la va a reconocer. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer aquí en consola un Python manage make migrations. Este es otro comando que tenemos que lo que hace es que dice crea las migraciones. Entonces, cuando ejecutamos este comando, Django se va a ir a cada aplicación que tengamos y va a revisar si tenemos algo en los modelos, en este caso, en este archivo. Si tenemos algo en ese modelo, va a crear las migraciones y las va a guardar en la carpeta de migraciones. ¿Ok? Vamos a ejecutar ese comando entonces. ¿Qué dice? No hay cambios detectados. ¿Pero por qué? Si tenemos un modelo aquí escrito ya, ¿por qué Django nos dice que no hay cambios? Porque no hemos instalado la aplicación en, ¿cómo se llama? No tenemos instalada la aplicación en el settings. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos que ponerle dónde está. Entonces, en este caso, está en mascotas. ¿Ok? Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a, esto como está al nivel de la raíz del proyecto, lo debe tomar. Entonces, se llama mascotas nuestra carpeta, ¿verdad? Mascotas. Ok. Vamos a ver si ejecutamos otra vez el comando. Make migrations. ¿Y qué pasó ahora? Fíjense qué pasó ahora. Ahora sí me detectó que hay un cambio en el modelo. ¿Por qué? Porque instalé mi aplicación. Hasta ahorita, como no la tenía aquí en mi lista de strings, no, Django no sabía que pues tenía otra aplicación, tenía que chambear con otra aplicación. Al momento de ponérsela aquí, dice Django, ah, ok, ahora también tengo que trabajar con esta aplicación. Ejecuto mi comando, ejecuto mi comando, revisa toda la lista y dice, ah, ok, tengo que revisar esta también. Revisa toda la carpeta, se va a modelos y dice, ah, ok, aquí hay algo que no tengo contemplado, voy a crear la migración. Y me dice, en mascotas, en la carpeta migraciones, se creó un archivo llamado 0001-initial.py y esto fue porque creamos un modelo mascota. Ok. Entonces, automáticamente Django lo que hizo ya es transformar esto a una migración, prepararlo para que se aplique a la base de datos. Hasta ahorita no hemos aplicado nada en la base de datos. Lo único que hizo fue crear la migración, pero no hemos aplicado esa migración. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, a la carpeta de migraciones de nuestra aplicación mascota, podemos ver que tenemos un archivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué onda? Yo no lo hice. No, lo hace automáticamente Django, crea todo esto. Y aquí lo dice, generado por Django 4.0 el día tal a tal hora, ¿ok? Como pueden ver aquí, me está tomando el horario UTC. Aquí como pueden ver, me dijo a las 23:09, ¿ok?
Entonces, aquí nos dice esto que desde el módulo Django DB de base de datos, que importo migraciones, importo modelos, hago una clase, la configura. ¿Es una migración inicial? Sí. ¿Por qué inicial? Porque es la primerita ¿cómo se llama? De esa aplicación. Voy a cerrar un poco aquí para que no se confundan tanto. Mascotas, ok. Luego nos dice, ¿tiene dependencias esa migración? No, es una lista vacía. ¿Cuáles son las operaciones? Vamos a crear un modelo, ¿ok? El modelo se llama mascota. ¿Y los campos cuáles son? ID y nombre. Y ustedes dirán, bueno, pero si nosotros no ejecutamos, no creamos un ID en el modelo, solo pusimos nombre. Pues no, pero Django internamente a todos los modelos les agrega un ID, que esa es la llave primaria que define Django por defecto. Nosotros lo podemos cambiar ese comportamiento, pero por defecto te lo define, te pone un ID y te dice que es la llave primaria, es autoincrementable y etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí dice Big Autofill, que es autoincrementable, ¿ok? Luego nos dice que acá que vamos a tener un campo que dice Model Char Field, que es de tipo texto, va a tener un máximo largo de 50. Bien. Entonces, ya con esto hicimos un modelo que es una tabla de la base de datos desde código Python. Django hizo el procesamiento de ese modelo aquí. ¿Ok? Y está diciendo todo lo que le va a aplicar a la base de datos. Y aún no lo ha aplicado. Si nos vamos a nuestro editor de aquí, actualizamos. Y podemos ver que tenemos 11 tablas, las que hizo por defecto Django. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la migración. Esto lo que hace Django es decirle, ok, ahora sí, transfórmamelo a código SQL y ejecútalo en mi base de datos que tengo configurado en mis settings. CLS, le voy a dar Python manage migrate. ¿Ok? Le damos ese comando y me dice, ¿sabes qué? Se han aplicado las migraciones a admin, out, content type, mascotas y sessions. ¿Por qué todo eso? Porque si no le especificamos qué aplicación vamos a aplicar, vamos a ejecutar las migraciones, te lee todas las que hay aquí y tenga modelos, las lee y ejecuta todas sus migraciones, ¿ok? En este caso solo aplicó una porque era la que no estaba aplicada. Django lleva un recuento de todas las migraciones que va haciendo, los lleva en su base de datos. Aquí en Django Migrations, si vemos ¿cómo se llama? A ver, Django Migrations, aquí está. Si vemos la data de esa tabla, aquí dice el orden en cómo las va aplicando. Todas las que ha aplicado, ¿ok? En este caso ya apareció la de nosotros, la mascotas, la migración 19, en tal día, tal hora, etcétera. Ok, entonces ahora podemos ver que nos dice que tiene 12 tablas mi base de datos. Aquí podemos ver que tiene mascotas, mascota. Por defecto, Django le pone el nombre de la aplicación más el nombre del modelo. Así las crea. Nosotros también podemos cambiar ese comportamiento. Y si se dan cuenta cuál fue el código SQL que ejecutó Python, ese modelo que hicimos lo transformó a esto, a un create table, mascotas guión bajo mascota, le definió un ID, le dijo que es de tipo entero, que no puede ser este vacío, que es la llave primaria, que se autoincrementa y que tenía otro campo llamado nombre, que va a ser un tipo varchar, o sea que pueden variar los caracteres hasta 50 y no puede estar vacío. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a meterle velocidad si no tienen dudas para que ya nos vayamos en un ratito. Vamos a terminar este mini taller de Django. Entonces, ya tenemos nuestra aplicación, ya tenemos nuestro modelo, ya aprendimos que un modelo es la representación del código de una tabla de base de datos en código Python. ¿Ok? Ya sabemos que una migración es lo que prepara Django para convertirlo a SQL, que se guarda en la carpeta migrations. Se va enumerando desde la 1 hasta el número que tengamos. ¿Ok? Y entonces, vamos a cerrar esto un poco de aquí. Y entonces dirá, bueno, ¿y ahora cómo puedo manipular esto que acabo de hacer? Vamos al admin. En nuestro archivo admin de nuestra aplicación podemos registrar el modelo para que lo trabajemos con el admin. Vamos a ejecutar mi servidor antes de que hagamos eso. Me falta una R, run server, ok.
Vamos nuevamente acá al administrador. Podemos ver aquí que solo tenemos 2 modelos registrados. Estos son modelos que están registrados en el admin. Y yo quiero que aparezca aquí, por ejemplo, mi mascotas, porque quiero usarlo desde el administrador, porque no quiero programar HTML ni nada. ¿Ok? Entonces vámonos para acá y le decimos, vamos a detener nuestro servidor. Vamos a decirle que desde from mascotas. Ajá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Desde mi carpeta mascotas hay un archivo llamado models, ¿ok? Que son mis modelos. Y quiero importar, dentro de ese archivo hay un modelo llamado mascota. Ok, eso es lo que le estamos diciendo a este archivo, a Python, que va a buscar dentro de mi carpeta mascotas, dentro de mi archivo modelos, una clase llamada mascotas o un modelo llamado mascota, ¿ok? Y aquí nos dice un comentario, registra tus modelos aquí. ¿Cómo hacemos esto? Si se dan cuenta, aquí tiene importado otra cosa más, algo que se llama admin. Esto es lo que nos va a ayudar a registrar nuestro modelo. Entonces le hacemos admin.site.register y dentro de paréntesis le vamos a pasar el modelo que queremos registrar. ¿Ok? Esta es la convención que se utiliza para registrar un modelo dentro de nuestro administrador en Django. Ok, aquí si le ponemos el cursor nos va a decir que admin es un módulo. Eso quiere decir que es un archivo. Site es una variable. Ok, nos está diciendo que es una variable de tipo site. Ok, ya sabemos que pueden guardar diferentes tipos de datos de la variable. Entonces es una variable de tipo site. Ok, entonces dentro de esta variable tenemos un método que es un register. Y esto va a registrar, aquí nos dice que está esperando un modelo o un iterable. Ok, un tipo modelo. Ok, entonces eso es lo que le estamos pasando. Espera un argumento de tipo modelo. En este caso es el modelo mascota. Vamos a salvar esto, control S, vamos a iniciar mi servidor otra vez. Vamos acá, aquí no tenemos nada. Vamos, antes de actualizar podemos ver que no tenemos nada. Y ahora actualizamos y tenemos otra sección que dice mascotas, ¿ok? Entonces ya tenemos un CRUD completamente implementado. ¿Por qué? Si le damos aquí, clic, nos va a mandar a la lista de las mascotas. ¿Qué pasa? Pues no tenemos ninguna, no hemos verificado, no hemos ingresado ninguna. Vamos a la base de datos, vamos a Browse Data, donde podemos examinar lo que tengan nuestras tablas. Vámonos a mascotas, mascota, actualizamos y no tenemos nada, no tenemos nada. ¿Ok? Bien. Entonces dice, selecciona la mascota a modificar, pues no tenemos ninguna, entonces vamos a crear una acá, agregar mascotas. Le damos a agregar. ¿Y qué nos pide esto? Un nombre. ¿Ok? ¿Por qué nos pide un nombre? Porque así se lo definimos en el modelo. El modelo le dijimos solo que va a tener un nombre. Es lo único que nos va a pedir. Y si se dan cuenta, Django ya está haciendo toda la chamba de hacer el HTML, de hacer el formulario, de ponerle una etiqueta, de poner un campo tipo texto. Y todo esto, ¿cómo lo sabe? Por lo que le vamos definiendo aquí. Esto es un campo tipo texto y aquí viene todo lo que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, como nosotros en nuestro modelo le dijimos, o mejor dicho, a nuestra tabla, le dijimos que solo va a guardar el nombre de la mascota, pues le vamos a poner, por ejemplo, solo vino. Vamos a guardarlo. Nos dice, ¿sabes qué? El mascota object 1 se ha agregado correctamente. Tenemos la lista de nuestras mascotas. Vamos a agregar otra. Vamos a ponerle, solo se fue. Vamos a guardar. Ya tenemos 2 mascotas agregadas. Pero esto está medio extraño, ¿no? Que diga mascota object 2, 1, no sé ni quién es, no sé si la voy a poder modificar o qué onda. Entonces podemos hacer un arreglo dentro de nuestro modelo. Así como sabemos que existen las funciones, podemos definir una función. Vamos a definir y este es un tipo especial de función. ¿Ok? No quiero que me los autocompletes. Ok, entonces esta es una función que son funciones mágicas, así se le llaman en Python, que se empiezan con doble guión bajo y terminan con doble guión bajo. Si quieren buscar más documentación acerca de estas funciones, las pueden buscar como funciones mágicas en Python o Dunder Functions en Python, que es este concepto que estamos viendo. Entonces, esto lo único que hace es, esta función devuelve la representación string de lo que queremos que muestre, en este caso, el modelo.
le vamos a decir que va a mostrar self. Ok, self.nombre. Ok, esto quizás ya es una sintaxis que no vimos en el curso. Entonces, esto que recibo aquí es un parámetro. Ok, este parámetro es lo que contiene todo nuestro modelo. Entonces, self es como decir a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo mismo en este contexto? El modelo. Entonces, yo modelo contengo un nombre. Entonces, le estoy diciendo a esto, ¿sabes qué? Mi representación va a ser el nombre que tengo aquí en esta variable. Y el nombre va a ser en este caso el nombre de la mascota. Vamos a reiniciar el servidor para que aplique los cambios. Esperen, no guardé. Vamos a reiniciar el servidor otra vez. Vamos a eliminar este import que se me hizo automáticamente. Por eso me está dando error. Otra vez, iniciamos el servidor. Ya está listo. Vamos para acá. Podemos ver que en principio era mascota object 2. Y ahora le vamos a dar actualizar. Y me dijo, hoy me salió una rayita. Esto sí está raro. Vamos a ver qué se hizo en el código, por qué me salió así. Self nombre def str. En teoría debería de salir bien el nombre, pero nos mandó algo ahí medio raro. A ver. Ok, bueno, esto sirve para igual para ejemplificar cómo son los errores en Django. Este es un error en Django. Esta pantallita amarilla con gris sale porque tenemos en el settings la variable debug en modo true. Cuando la tenemos en modo true o en verdadero, quiere decir que Django interpreta que estamos desarrollando todavía y que nos tiene que mandar mensajes de ayuda para que podamos ver qué es lo que pasa en dado caso de que tengamos un error. En este caso me está diciendo que es un error de tipo, así como nos mandaba los errores la consola de Python y nos dice que no está retornando un string, que está retornando none. Por eso me sale ¿cómo se llama? Ese error. Es por lo que le acabo de poner a mi modelo. Si se dan cuenta acá, sale un montón de cosas, quién fue quien lo hizo, el tipo de petición, ¿cómo se llama? La metadata, sale todos los settings y esto es un problema cuando ustedes lo dejan así y despliegan su sistema en producción. Todo esto lo puede ver pues cualquier persona que le salga este error. Y aquí viene toda la configuración de su archivo. Todo, todo, todo. Y de ser así, puedo obtener información sensible a su sistema. Entonces vamos a comentar esto para que no nos dé error. Vamos a ejecutar otra vez ¿cómo se llama? Nuestro servidor. Vamos a ver, no importa que nos lo represente como object. A ver. Administrador, mascotas. Ok, no salvé cambios, por eso no me lo está tomando. Salvo cambios. A veces automáticamente al momento de salvar cambios me recarga solito el servidor. Cuando no sucede así, pues podemos pararlo y volverlo a iniciar. Vamos acá, actualizamos, bueno, sale mascota object. Si le damos clic, podemos ver que tiene, ahí sí nos muestra el nombre correcto de lo que es. Y podemos, por ejemplo, modificarlo. Ponerle solo vino guión bajo algo, ¿ok? Guardamos y ya tenemos nuestro registro modificado, ¿ok? Vamos a agregar otro y vamos a ponerle borrar, ¿ok? Guardamos. Debe ser el 3. Nos vamos aquí. Este es borrar. Le podemos dar en eliminar. Me pregunta Django, ¿sabes qué? ¿Estás seguro de eliminar a mascota 3? Y nos dice qué cosa vamos a eliminar, qué objetos se van a eliminar. Le decimos sí, sí estoy seguro. Y se borra. ¿Ok? De esa forma ya tenemos igual un CRUD directamente en el administrador de Django con nuestras mascotas. ¿Hasta ahí preguntas? Pues ahí donde están los modelos es donde colocas tu modelo de entidad de relación, ¿no? Todas tus clases, para que ahí se configuren todas tus tablas que vas a tener. Así es. En este caso, digamos que, por ejemplo, tengo mascota. Pudiera hacer otra tabla para hacer una relación que sea este tipo de mascota. Y ya le hago una llave foránea a mi tipo que cada mascota va a tener un tipo de mascota.
y así pudiera ir enlazando todo. O sea, todo lo relacionado con esta aplicación. Lo preferente es que cada aplicación tenga sus modelos. Ok. Sí, ahorita vamos a ver. Es que como este es Django 4 y realmente no había, ¿cómo se llama? Tocado Django 4 hasta ahorita que he estado con usted. Vamos a ver. Vamos, déjenme ver. Tal vez sea que lo esté tipeando mal yo, porque normalmente así se hace la representación en un modelo. A ver, déjenme ver. Vamos a ver por acá. Ya vi, sí, era error mío, ¿cómo se llama? De sintaxis humana. Ya vi qué fue lo que pasó. Ok, entonces, vamos a descomentar esto. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Ok, vamos a ejecutarlo. Vamos a recargar el servidor. Vamos a volver a nuestro sistema. Ok, entonces, si analizamos este error de aquí. Ok, entonces, ok, es que estaba leyendo el chat. Ok, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Recuerden cuando vimos funciones, el retorno de las funciones y demás, dijimos y vimos que si no le agregamos un return a la función, nos va a retornar por defecto un tipo non. ¿Ok? Eso es lo que retorna. Entonces, nuestro método str espera que retornemos un string, pero en cambio le estamos retornando un non-type. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque a mí se me olvidó decirle que retorne algo. Esta función no está retornando nada. Y lo que espera esta función es que retorne un string. Entonces, return self.nombre. Ahora sí le voy a retornar algo y que estoy retornándole un string. ¿Ok? Entonces, ahora sí debe de funcionar. Vamos a darle control C. Vamos a reiniciar el servidor. Vamos a nuestro sistema. Vamos atrás. Actualizamos. A ver, actualizamos. Esperen, creo que no salvé. Sí, no salvé cambios. Es la costumbre de utilizar otro editor. Por eso a veces te hace mal utilizar editores que te hacen todo porque luego se te olvida. Entonces, por ejemplo, en PyCharm me estoy acostumbrado de que nada más escribo y se autoguarda todo. Aquí no. Entonces, vamos acá a mi sistema, actualizamos y como pueden ver, ahora sí, retorna el dato que le estemos pasando. Y si entro aquí, ya no me da error, ya retorna el dato que le estamos pasando. Si nosotros quisiéramos tener algo más explícito aquí, por ejemplo, para saber cuál es el ID y buscarlo en la base de datos, pudiéramos irnos acá y decirle, esto internamente tiene un ID, aunque no lo veamos aquí. Entonces le podemos decir, hacemos una F function, ya saben, ya la estuvimos viendo, y le ponemos, por ejemplo, ID igual a self.id y acá le vamos a poner esto de acá, self.nombre. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si funciona, a ver si no nos da otro error. Ejecutamos esto. Ok, se me volvió a olvidar salvar. Ok, salvar, reiniciamos, ejecutamos esto. Ya lo pueden ver. Aquí sale el ID. ID1, ID2 y le podemos dar la salida que nosotros queramos con esa función. En este caso yo estoy concatenando aquí un ID y el nombre, porque son los dos campos que tiene esto. El ID ya viene inferido en el modelo y el nombre que yo le acabo de agregar. ¿Ok? Y entonces podemos revisar aquí nuestra tabla. Podemos ver que la teníamos vacía al principio y si actualizamos ya podemos ver que tenemos datos aquí. Y nosotros no hemos tocado absolutamente nada de SQL. Todo lo ha estado haciendo Django directamente. ¿Ok? ¿Preguntas?
Bueno, ya es más rollo. Ya no, para las llaves foráneas y todo eso ya no me voy a meter porque sí es hacer más modelos, hacer la vinculación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero o sea, se hace con un campo que es models.foreignKey y se enlaza al otro modelo. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos hacer una tabla recursiva, por ejemplo, le ponemos padre y podríamos heredar de la misma tabla con un self. Y ya de esta forma, ya el ORM de Django sabe que es como para hacer categorías anidadas. Por ejemplo, no sé, categoría comida. Luego creamos otra categoría que sea lácteos y su padre sea comida. Luego podemos crear otra categoría que sea queso, por así decirlo, que hereda de lácteos y a su vez lácteos hereda de comida. Y así sucesivamente. Así podríamos hacer una tabla recursiva aquí con Django. Si no, le pasamos el nombre de otro modelo y así es como se hace ¿cómo se llama? La vinculación de las llaves foráneas en Django. Pero bueno, es que esos son temas ya más avanzados de Django y cosas así, y ya no los quiero enredar tanto. Ya cuando algún día veamos un curso de esto, o si hago un curso de esto, ya obviamente sí haríamos todo esto completamente. Ok, pues ya voy a pararle hasta aquí. No sé si tienen más dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios. Voy a parar la grabación para que esto lo voy a subir en el YouTube para que lo tengan ahí y lo vean cuando ustedes quieran. Fue buena en la introducción, está